Bueno, y el LO no es el único que tiene una final el próximo domingo. El gobierno de la nación también tiene una final y esa final tiene mucho de ribete económico, Sí, Pablo. totalmente. Ya vamos avanzado el central, vamos a hablar de por qué hay que prestarle atención a las elecciones del próximo domingo. Ok. Pero mientras tanto, muchas de las variables que estamos atendiendo día a día nos están anticipando por qué es importante. Una de ellas es el dólar. Bueno, la economía se está moviendo, hay fluctuaciones, hay inestabilidad, hay turbulencias. Y aquí tenemos una, el dólar, que cerró esta semana 5 pesos por encima del promedio que venía trayendo en la semana. Sí, pero Ya. convengamos que para como arrancó la semana, Sí. que iba empujando para arriba, que el gobierno tuvo que modificar su palabra con el Fondo Claro. Monetario, uno esperaba que fueran 5 días de turbulencia. Claro. Al menos no se vivió eso. Funcionó, podríamos decir, y el gobierno por lo menos logró mostrar cierta tranquilidad de cara a las próximas elecciones. Pero claro, en el camino tuvo que tomar medidas, subió los encajes mucho, le costó una suba de tasas muy importante y ahora la intervención. Hablan de 500 millones de dólares Ya jugados esta semana. O sea, es mucha plata de reservas para tratar de tranquilizar el dólar. Pero bueno, la pizarra hoy es esta, 1380 y 901 puntos básicos el riesgo país. Claro. Esto también tiene que ver con lo que hablábamos. Por un lado, saber que los bonos, las acciones, los títulos argentinos no están siendo bien vistos hoy suficientemente. Y además, bueno, una tasa alta, un riesgo país alto implica tasas altas y esto tiene que ver también con el resto del sistema bancario que ha tenido una elevación de los intereses importante. De hecho, hubo una caída de acciones, esto es muy técnico, pero una Sí. caída de acciones hoy de entre el 4 y el 6% promedio. Exacto. Bien, pero yo vi que estabas preparando con el Ajá. rabillo del ojo una cosa medio escalonada Bueno, del dólar. quería mostrarte cómo se movió el dólar en los últimos 2 meses y además a qué respondió. ¿Qué pasó con este dólar preelectoral? Que es una especie de profecía autocumplida. Ha tenido muchos términos esto de que el dólar te interfiere en las elecciones y las elecciones en el dólar. Sí. Y somos, en este sentido, muy sensibles a esta variable, a la moneda norteamericana. Fíjate, te voy a llevar a principios de julio. Son 2 meses y moneda para atrás. Estaba a 1.237 pesos y fluctuaba allí, bien en el medio de las bandas cambiarias. Subió a 1.307 cuando el gobierno decidió liberar las famosas LEFIs, que son unas letras de financiamiento del gobierno, son títulos que emite para hacerse de plata que necesita, y quiso corregir el balance del Banco Central, una promesa de campaña que venía realizando grandes cantidades de títulos que estaban acumulando intereses y de alguna manera ponían en tela de juicio ese equilibrio que necesitaba el Banco Central. Ya lo había dotado de reservas a partir del acuerdo con el Fondo Monetario, tenía que ir limpiando ese balance, dejarlo al margen de cualquier tipo de interferencia del Ejecutivo. Una política bien clara del Gobierno Nacional. Bueno, Y bien sí, alineada al Fondo Monetario. totalmente, era uno de los pedidos. Pero ¿qué pasó con eso? Al liberar esas LEFIs, suelta a la calle 5 billones de pesos, 5 millones de millones, o un poco más quizá, que fueron a presionar en un clima preelectoral hacia el dólar, fueron a comprar algún tipo de elemento de valor que asegurara ese valor. Esto Bueno, muchos lo saben, pero otros no, y por eso está bueno decirlo. Mientras más pesos hay en la calle, en el Claro. mercado, en la plaza, más presión sobre el dólar, porque esos pesos van a querer resguardarse transformándose en dólares. tal cual, esa es la lectura que hay que explicar. Bueno, y fíjate cómo empezó. De ahí en más, nunca pudimos bajar de los 1.300 pesos y tuvimos esta curva durante los últimos 2 meses. Acá podemos decir, fue un resultado negativo si vemos que no pudo bajarlo, o fue un resultado positivo si vemos que logró estabilizarlo el gobierno con los instrumentos que recién recibíamos. Pero fíjate, sobre principio de agosto 1.375, después lo tiró un poquito para abajo 1.315 y de allí 1.370, 1.390, 1.375, 1.375. Esta es la última semana. Esta es la última semana. 1 de Da igual. septiembre a hoy, que subió 5 pesos. Pero este es el ejercicio de la intervención de la plata del Tesoro, o sea, de la caja del gobierno, al dólar. Debemos decir, estos 5 últimos días habrían respondido a la intervención de 500 millones de dólares de parte del Ejecutivo. 1.380. Con esto llega a las elecciones bonaerenses que han generado un clima, una atmósfera preelectoral y de incertidumbre que impacta sobre el dólar. Ahí te saco una conclusión, tampoco para estirarlo tanto, pero fíjate, lo que dice Pablo Gerardi, metieron 500 millones de dólares al mercado, se deshicieron de 500 millones de dólares de reservas para contener el dólar.
si eso fue así, no lo lograron bajar. Solamente lo empataron, Claro. solamente lograron amesetarlo. Con todo eso, más lo que ya contaste, lo de los encajes, más el hecho de romper tu pacto con el Fondo Monetario, entre otras cosas más, y no lo lograron bajar en la semana, solamente una meseta. Claro, por eso entonces sigue siendo un llamado de atención, una alerta que nos preocupa hacia adelante. Sí, A ver, claro. porque el domingo son las elecciones. Si gana el gobierno, probablemente genere un clima positivo. Sí, ¿Qué obvio. pasa si pierde? Si pierde, ¿en qué términos? Bueno, todo eso va a impactar sobre el mercado de la semana que viene, el económico, el financiero y el cambiario. Totalmente. Y en el medio de esto vos cambiaste tu acuerdo con el fondo Sí. y el fondo hace un sugerente silencio. Claro. No sale a decir, che, esto me parece mal, che, Caputo, ok, pero hasta ahí lo vamos a bancar, pero si no intervienen tanto, si la plata que se gastan es poca. No dice nada el fondo. Claro. Como que está, entre otras cosas, esperando a ver, bueno, cómo lo resuelve y cómo le van las elecciones. Tampoco quiere pegarse un tiro al pie el Fondo Monetario de dar un mensaje negativo Claro. y que eso también repercute en contra del gobierno. Pareciera que está jugando al distraído por unos días por lo menos. Pero sí el que habló fue Luis Toto Caputo. Frente a tanto ruido, sobre todo en la red social X, es de donde hablan muchos economistas, salió a decir esto, una especie de aceleración. Solo vamos a acelerar, como quiere la gente, dijo. Avanzaremos con las reformas tributaria y laboral para seguir cambiando el país. El ministro ratifica con esto su posición y anticipa que después de las elecciones irá por dos reformas que son consideradas claves por la economía, pero que generan un ruido social en la política. Sobre todo aquí en la reforma tributaria quiere decir que tiene que bajar impuestos. Esto es menos ingresos y el gobierno ha dicho, voy a querer equilibrio siempre. Si bajan sus ingresos va a querer ajuste. Y lo laboral, que siempre genera ruido con los gremios, porque lo que se busca es desregular y flexibilizar. Por lo tanto, esto es lo que viene de aquí hacia fin de año. Pablo Gerardi pasa a prepararnos qué tenemos que saber para las elecciones del domingo, Sí. ¿algún ratito? Y sí, porque todos dicen, pero es en Buenos Aires. Ahora, todo esto Pega acá. es por eso. Entonces enseguida vamos a contarles por qué. Gracias, Pablo.